Hola, buenos días a todos. Soy Elvira Muntéis, neuróloga de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital del Mar, y quería agradecer en primer lugar a la Fundación GAEM la oportunidad de poder participar en el proyecto Esclerosis Múltiple en línea. La ponencia que yo les voy a dar es sobre sexualidad y esclerosis múltiple. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por disfunción sexual. Por disfunción sexual sería la dificultad que se encuentra un individuo o la pareja durante la etapa del acto sexual, incluyendo las 4 fases de la misma: el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, y que hace que durante esa actividad sexual uno no disfrute. La disfunción sexual en la esclerosis múltiple es poco conocida, realmente hay pocos estudios que estén basados en ella, y aparte de esto nos encontramos que es poco interrogada por parte del neurólogo en la consulta y poco comentada por el propio paciente. Algunos estudios muestran que un 63% de los pacientes con disfunción sexual no llegan a referir dicha disfunción a su médico. En cuanto a la prevalencia, realmente tiene una prevalencia bastante elevada. Un 15% de los pacientes ya la pueden presentar en el momento del diagnóstico, en el primer síntoma, y a los 2-5 años del diagnóstico pueden llegar a ser incluso del 50%. Varía un poquito entre hombres y mujeres, y si se fijan, las prevalencias son muy variables, desde un 34 o un 85% en el caso de las mujeres y un 50 y 90% en el caso de los hombres, en función del tipo de estudio que se ha realizado. Es más frecuente en la esclerosis múltiple que incluso en algunas patologías crónicas, y también si la comparamos con la población general. En cuanto al sexo, realmente la sintomatología variará, e incluso también la prevalencia de esta sintomatología. En el caso del hombre, lo más frecuente es encontrarnos una disfunción eréctil, que llega hasta incluso el 85% de los casos, y en el caso de la mujer sería más la disminución del deseo sexual. La disfunción orgásmica tiene tantos porcientos similares, y la dispareunia, que sería el dolor durante la relación sexual, lo presentaría sobre todo la mujer, y en el caso del hombre nos encontraríamos con la disfunción en la eyaculación. En cuanto a cuando nosotros nos referimos a disfunción sexual en esclerosis múltiple, diferenciamos 3 grandes grupos. Por una parte habría lo que es la disfunción primaria. La disfunción primaria sería la que tiene relación directamente con las lesiones de la enfermedad. La disfunción secundaria, que estaría relacionada con síntomas asociados a la enfermedad, como puede ser la inmovilidad o la fatiga. Y la disfunción terciaria, que estaría relacionada con factores psicológicos o factores socioculturales. En el caso de la disfunción primaria, la disfunción sexual primaria, como hemos comentado, se debe a las lesiones propiamente desmielizantes, y concretamente son las lesiones a nivel medular las que se han relacionado más con la presencia de disfunción sexual. También existe algún estudio que muestra que en los pacientes con esclerosis múltiple se produce también una disfunción a nivel hormonal, en el caso de las mujeres en relación con el 17-beta-estradiol, la progesterona, prolactina y testosterona, y en el caso de los hombres por niveles bajos de testosterona, que también influye sobre la presencia de disfunción sexual. Ahora intentaremos hablar un poquito por separado de la disfunción sexual primaria en la mujer y la disfunción sexual primaria en el hombre. En el caso de la mujer existen realmente muy pocos estudios que traten de este tema, incluso entre ellos se contradicen a la hora de hablar de qué factores están asociados o determinan su aparición. Parece que ya con EDS bajos, en niveles de discapacidad baja, podemos encontrarnos alteraciones en la sensibilidad genital, disminución del deseo sexual, disminución de la lubricación vaginal y alteración en el orgasmo. Hablando exclusivamente de la anorgasmia, sí que existe algún estudio que lo relaciona con cuando hay afectación piramidal, de la vía piramidal, que sería la vía motora, la que está más relacionada con el déficit de fuerza. También se ha relacionado con presencia de lesiones en tronco, y algún estudio de resonancia también lo relaciona con la presencia de atrofia cerebral. A la hora de valorar qué factores nos pueden determinar su presencia en cuanto a lo que es la edad de inicio de la enfermedad o la edad del paciente, ni una ni la otra parece que tengan relación, pero sí en cambio tiene relación con la duración de la enfermedad. Existe algún estudio que comentan que a los 9 años de haber iniciado la enfermedad, el tanto por ciento de mujeres que presentan disfunción sexual se eleva bastante. En el caso de la disfunción sexual primaria del hombre, lo que nos encontraremos como síntomas, como hemos comentado antes, es la alteración de la disfunción eréctil, el trastorno en la eyaculación, afectaciones de la libido o el orgasmo,
y alteraciones de la sensibilidad genital. En el caso de la disfunción eréctil, lo que se ha visto es que cuando hay afectación a nivel de médula espinal y concretamente también a nivel de los que son los segmentos sacros, o bien afectación en la protuberancia, es cuando nosotros podemos encontrar más prevalencia de dicha disfunción. En cambio, en el caso de la eyaculación, se relacionaría sobre todo con lesiones a nivel medular en los segmentos toracolumbares. Se ha encontrado también, a diferencia de las mujeres, en que no había relación con la edad de inicio, sí que en el hombre parece que tiene relación con la edad de inicio de la enfermedad, con la presencia de afectación piramidal, como era en el caso de la mujer, y en estos casos también se asocia muchas veces a alteración de la función esfinteriana, ya sean disfunciones del control urinario o de la función anal. En segundo lugar, hemos comentado que había también lo que llamábamos disfunción sexual secundaria. La disfunción sexual secundaria es la debida o está asociada a factores que se presentan en la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son estos? Por una parte tendríamos la fatiga. Sabemos que la fatiga afecta a un tanto por ciento muy elevado de los pacientes y se ha visto que cuando se hacen estudios valorando si se relaciona con disfunción sexual o no, sí que parece que existe una relación. En cuanto a la espasticidad, el hecho de que el paciente presente espasticidad o presente debilidad también favorece que haya disfunción sexual. El dolor también puede influir sobre el hecho de que una relación sexual se vea alterada. La disfunción esfinteriana sí que es un punto muy importante. Sabemos que el control esfinteriano viene determinado por un control a nivel central, ¿no? A nivel de lo que es la protuberancia y a nivel de lo que es la corteza cerebral. Aparte hay un control a nivel medular y habría un control más periférico. Pues tanto lo que es el control del esfínter urinario como el del esfínter anal, como también de todo lo que son los centros implicados en la sexualidad a nivel medular, son todos ellos muy cercanos y el hecho de que haya disfunción esfinteriana se asocia en gran número de pacientes con la presencia de disfunción sexual. Y esto lo que hace, sobre todo, es que algún síntoma, como puede ser la urgencia urinaria, en el momento del acto sexual puede alterar tanto el orgasmo como el hecho de llegar a la excitación. Otro punto importante que actúa como factor predisponente a la disfunción sexual desde el punto de vista de la secundaria, tendríamos que serían la presencia de determinados fármacos. Los pacientes con esclerosis múltiple son tratados con antidepresivos, antiepilépticos y antiespásticos, y sí que estos fármacos influyen en el hecho de que el paciente tenga problemas a la hora de realizar el acto sexual. A lo mejor los que son más importantes de todos serían los antidepresivos, y en concreto los inhibidores de la recaptación de serotonina, que se ha visto que disminuyen la libido y alteran también la eyaculación. En el caso de los antiepilépticos los utilizamos sobre todo para el control del dolor y para los paroxismos de la enfermedad, y con ellos también se ha visto que hay una mayor disfunción sexual, y en los antiespásticos el que tiene un papel más importante es el baclofeno intratecal. En último lugar, hablaríamos de lo que es disfunción sexual terciaria. La disfunción sexual terciaria es la que viene determinada por factores psicológicos y socioculturales, y dentro de estos factores hay que destacar sobre todo el hecho de que el hecho de tener la enfermedad puede provocar en el paciente que su imagen se vea, o la imagen que él tiene de él mismo se vea afectada, ¿no? Y se considere como alguien menos atractivo para su pareja. En segundo lugar, nos podemos encontrar que realmente la comunicación entre la pareja se ve alterada, y uno de los factores que más influye a nivel psicológico es la presencia de depresión. Como hemos comentado, muchos pacientes van tratados con antidepresivos y estos mismos ya pueden afectar la capacidad o la actividad sexual del paciente, pero incluso la propia depresión, en algunos estudios en los que se pasan escalas de disfunción sexual o de afectación de la actividad sexual y escalas de depresión, se ha visto que a mayor puntuación en cada una de ellas están íntimamente relacionadas. Alguien que está con una puntuación de depresión alta puede también tener puntuaciones elevadas en la escala de disfunción sexual. Pasaremos ahora a hablar de lo que es el diagnóstico de la disfunción. En primer lugar, como en cualquier tipo de problema o patología que tenga cualquier paciente, es importante la anamnesis, que se basará sobre todo en preguntar qué tipo de alteración presenta el paciente, en qué circunstancias, qué factores pueden estar asociados a ella o qué factores él considera que están asociados. Y dentro de la exploración no únicamente nos quedaremos valorando lo que sería propiamente la exploración de la enfermedad
como es la esclerosis múltiple, sino que es también importante hacer una buena valoración de todo lo que es el territorio lumbosacro para poder descartar también otras patologías que pudieran estar asociadas. Muy importantes son los cuestionarios. Los cuestionarios, hay algún estudio que muestra que pueden llegar a hacer que conozcamos prevalencias de disfunción sexual que pasen de 2, inicialmente de un 2% hasta un 42%. Dentro de estos cuestionarios hay varios, a lo mejor uno de los más interesantes es el FSFI, que consta de 19 ítems, en los cuales se valora tanto el deseo como la excitación, como la fase de lubricación, el orgasmo, la satisfacción y la presencia o no de dolor. Uno más adecuado a pacientes con esclerosis múltiple sería el MSISQ-19, pero existen otros cuestionarios que se pueden utilizar dentro de la consulta, y lo que sí que es interesante es que sean cuestionarios que sean cortos. En cuanto a pruebas complementarias, realmente nos plantearemos pruebas complementarias en aquellos casos en que tengamos dudas de que es la enfermedad la responsable de dicha disfunción sexual. Pueden ser interesantes el estudio neurofisiológico del suelo pélvico, que sí que nos permitirá conocer si existe o no una afectación a nivel periférico. Y pasamos a hablar del tratamiento. El tratamiento, realmente hay poco estudio, como hemos comentado al inicio de la charla. El problema del tratamiento, no existen estudios que valoren fármacos versus placebo, y tampoco hay muchos estudios que nos puedan indicar qué otro tipo de tratamiento puede ser útil. Por tanto, las opciones terapéuticas realmente son pocas. Es muy importante que este tratamiento tenga una visión multidisciplinar. No solo el neurólogo tiene que hacerse cargo de este tipo de disfunción, sino que hay otros especialistas, como puede ser el urólogo, el ginecólogo y el psicólogo, que pueden intervenir. Y en caso de que necesitáramos pruebas de resonancia o pruebas neurofisiológicas, o incluso la ayuda del rehabilitador o del psiquiatra, también podemos optar a ello. Por tanto, el tratamiento será un tratamiento multidisciplinar. Lo que haremos es hablar un poquito del tratamiento de cada uno de los diferentes tipos de disfunción sexual, teniendo en cuenta que siempre se intentará tratar los 3 tipos, porque muchas veces no únicamente existirá un tipo, sino que hay asociación de todas ellas. En principio tendríamos el tratamiento de la disfunción sexual primaria en el caso del hombre. Si bien hay pocos estudios, como hemos comentado, la mayoría de ellos están hechos en hombres y no en la mujer. En primer lugar, lo que ha sido más estudiado es la disfunción eréctil. Para la disfunción eréctil sí que tenemos tratamientos farmacológicos, y dentro de estos tratamientos farmacológicos los más utilizados y más efectivos, y que serían la primera opción terapéutica a tener en cuenta, serían los inhibidores orales de la fosfodiesterasa 5. Existen 3 estudios versus placebo, 2 son con sildenafilo y 1 con tadalafilo, en los cuales se ha llegado a ver mejorías de la capacidad eréctil de incluso entre el 70 y el 90%. ¿Cuándo funcionan? Si hay afectación de la primera motoneurona, es decir, de la neurona, afectación cerebral, y si están preservadas las erecciones reflejas. En segundo lugar, pasaríamos a inyecciones de drogas vasoactivas a nivel de los cuerpos cavernosos, que es el caso de la papaverina. En este caso, la mejoría puede llegar a ser del 92% de los casos, y funcionará fundamentalmente si la afectación es más de la segunda motoneurona, que sería no a nivel cerebral, sino a nivel medular, y que haya falta de erecciones reflejas. Y por último nos quedaría la posibilidad de las prótesis peneanas. En cuanto a la eyaculación, lo que se ha utilizado fundamentalmente, sin que haya una mejoría espectacular, es la electroestimulación o vibroestimulación, y un fármaco que es el midodine oral, si bien realmente se utiliza poco. Y por último estaría como última opción la electroeyaculación. En el caso de la mujer hay muchos menos estudios, realmente prácticamente no hay estudios en cuanto a tratamientos farmacológicos. Sí que parece que el sildenafilo podía mejorar la lubricación vaginal. En cuanto a la asociación de alfa bloqueantes con inhibidores de la alfa-fosfodiesterasa 5, no hay suficientes estudios, y algunos de ellos encuentran contradicción entre los resultados. Y sí que es interesante, en el caso de la dispareunia, la asociación de estrógenos con lubricantes vaginales. En segundo lugar, estaría el tratamiento de la disfunción sexual secundaria. En la disfunción sexual secundaria trataremos
en caso de que haya alguno de los factores asociados que hemos comentado que pueden influir en el acto sexual. En primer lugar estaría el tratamiento de la fatiga. ¿Qué podemos hacer en caso de que tengamos fatiga? Pues lo que se ha visto es que, como en la mayoría de las veces la fatiga es menor durante la mañana, lo que haríamos es tener tendencia a tener nuestras relaciones sexuales por la mañana. En el caso de la inmovilidad y de la espasticidad hay que buscar una posición cómoda. Sabemos que dependiendo de en qué determinadas posiciones pueden desencadenarse los espasmos dolorosos o pueden desencadenarse la espasticidad a nivel de las extremidades inferiores, de las piernas. Entonces hay que buscar posturas o intentar explorar posiciones diferentes a las habituales. Y intentar que el tratamiento antiespasmódico que podemos estar tomando, como puede ser el baclofeno o la tiracinadina, intentar tomarla antes de la relación sexual. En cuanto a la disfunción de vejiga, que como hemos comentado, la urgencia urinaria o la incontinencia urinaria nos puede repercutir negativamente en nuestras relaciones sexuales, pues por una parte lo que podemos hacer es disminuir la ingesta hídrica antes de tener la relación y hacer autocateterismos para de esta forma vaciar la vejiga. Otro punto importante es la atención y concentración. Sabemos que en la esclerosis múltiple lo que es el deterioro cognitivo está sobre todo asociado al hecho de que hay una alteración en la atención a las cosas o poder concentrarnos en determinadas actividades. Entonces sí que es importante intentar buscar estímulos nuevos o potenciar sobre todo la sensualidad antes del acto sexual. Y por último, en cuanto a los fármacos, hemos comentado que los antidepresivos sobre todo son los que influyen más sobre la actividad sexual. Entonces uno de los que a lo mejor da menos problemas sería la mirtazapina. Entonces en aquellos casos en que se pudiera modificar el tratamiento se podría tener en cuenta. Finalmente tenemos el tratamiento de la disfunción sexual terciaria. La disfunción sexual terciaria estaba relacionada con factores psicológicos y socioculturales. Entonces hay fundamentalmente dos grandes puntos a mejorar o que podemos intentar mejorar. Uno es sobre todo intentar hablar cómodamente del tema con la pareja y promover lo que es la intimidad de la pareja, intentar descubrirse de nuevo y hacer psicoterapia siempre teniendo en cuenta la pareja. Puede haber pues, materiales de educación, otro tipo de recursos audiovisuales que nos puedan ayudar. ¿Qué podemos concluir? Pues yo les diría que es una disfunción frecuente, que la tenemos poco en cuenta los neurólogos muchas veces en la consulta y que incluso es poco comentada por parte de los pacientes, que depende de muchos factores. Por una parte habría factores que influyen por la propia enfermedad, habrían factores asociados a la enfermedad y sí que es importante también todos los factores psicológicos y culturales, que el tratamiento tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, no únicamente del neurólogo, sino también por parte del urólogo y del ginecólogo, que son los que están más o que conocen más el tema, y que es muy importante tener en cuenta siempre la pareja a la hora de intentar arreglar la disfunción sexual que pueda estar asociada a la enfermedad. Muchas gracias por su atención.